Descubierto, 4 relatos escalofriante de terror oculto en Traileros Malditos volumen 24. Era una noche como cualquier otra para Lucía, vigilante del estacionamiento de camiones. Las luces parpadeantes reflejaban sombras siniestras en su rostro mientras los Nians titilaban, susurrando secretos oscuros. Los llantos lejanos de niños jugando en el día se habían transformado en ecos de desasosiego, la noche traía consigo un aire tenso que cortaba como cuchillo. Miraba los enormes tráileres que la rodeaban, inmensos guardianes de un horror oculto. Siempre había algo inquietante en su rutina, una brisa fría sopló, hizo que su piel se erizara, y entonces lo oyó, susurros suaves y aterradores provenían de un camión abandonado. Su corazón se aceleró. Lucía recordó las advertencias de sus vecinas sobre el extraño camionero que aparecía por la zona. Pero la desesperación por proveer a su hijo, un niño inquieto de 7 años que esa noche esperaba en casa, la hizo ignorar sus instintos. Sin embargo, algo no estaba bien, los sueños de su hijo se tornaron pesadillas. «Mamá, hay hombre sin cara», le decía, tembloroso. Las luces parpadeantes en su habitación parecían llamar a la oscuridad. La atmósfera ya no era segura, los tráileres misteriosos empezaron a multiplicarse, apilándose como piezas de un rompecabezas siniestro. El camino a su hogar se bloqueaba, y el peso de la angustia la oprimía. «Solo rumores», repitió un policía con tono cansado, despreciando sus temores mientras ella veía a hombres salir de los tráileres. La desconfianza hacia las autoridades crecía. Se sentía sola, atrapada en una burbuja de terror. Una noche, tras más pesadillas de su hijo, él desapareció. Su mundo se desmoronó. El horror que hasta entonces había sentido como un susurro ahora era un grito ensordecedor. Manos arriba, el grito resonó en su mente mientras buscaba a su pequeño. Las sombras danzaban a su alrededor, acosándola. Estaba segura de que su barrio era un laberinto de secretos oscuros, un centro de una red de trata que nadie quería ver. «No puede ser», murmuró mientras las luces del estacionamiento tambaleaban y el eco de su propio miedo retumbaba en su pecho. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el corazón en la mano, Lucía se adentró en la oscuridad, cada sombra parecía cobrar vida, respirando en silencio. Sentía que la tierra se hundía bajo sus pies, llevándola hacia lo desconocido. Los murmullos se transformaron en canciones olvidadas de su infancia, melodías envolventes que la llamaban. Pero había algo maligno ahí afuera, algo que le prometía terror a cambio de sus sueños. Las figuras sombrías que antes le parecían vacías comenzaban a cobrar forma. En cada rincón oscuro, el horror se acercaba, y Lucía pronto se daría cuenta de que la verdad detrás de esos tráileres malditos podría ser la única oportunidad para rescatar a su hijo. Pero, ¿a qué precio? Mientras la noche avanzaba, el tiempo corría y la pesadilla apenas comenzaba. El aire se tornaba pesado mientras Lucía avanzaba, sus pasos resonaban en el asfalto. Cada trailer que cruzaba parecía ocultar algo, y las luces intermitentes rebotaban contra sus paredes de metal, proyectando sombras inquietantes que danzaban en un macabro juego. Su mente luchaba por mantener la cordura. La desesperación por encontrar a su hijo la empujaba, la estrangulaba, sin permitirle rendirse. Las voces que antes eran murmullos ahora eran gritos distorsionados, belicosos. A su alrededor, las figuras emergían de la oscuridad, sus rostros eran solo siluetas iluminadas por destellos de luz. Era como si todo el estacionamiento se hubiera convertido en un salón de espejos de horror, donde nada era lo que parecía. Caminó más rápido, y la ansiedad la consumía. «¿Dónde estás, hijo?», susurró, su voz ya quebrada por el terror. En su mente, se repetían las palabras de su niño: «Hay hombres sin cara». La idea la aterraba, pero los recuerdos del pequeño la mantenían en marcha.
Se acercó al camión abandonado que había escuchado antes. La puerta estaba entreabierta, como una boca esperando ser alimentada por su miedo. Una risa macabra emergió del interior, un sonido retorcido que hizo que su piel se erizara. Sin pensarlo, Lucía empujó la puerta. La niebla que emanaba del camión era densa, impregnada de un hedor que invadió sus sentidos. Detrás de la cortina de sombras, unos ojos amarillos la observaban. En ese instante, supo que no estaba sola. ¿Te gustaría jugar?, dijo una voz suave pero amenaza, como el cristal rompiéndose lentamente. Aquellos ojos eran tan fríos como la muerte. Lucía dio un paso atrás, pero se detuvo al escuchar un pequeño llanto, un sonido familiar. La respiración se le alineó con el pánico. «Luisito», gritó, intentó romper las murallas de terror que se cerraban a su alrededor. La voz se desvaneció, pero el aullido continuó. Lucía no podía dejarlo solo. Con una determinación temerosa, se decidió a entrar. Sin embargo, cuando cruzó el umbral, el aire se volvió gélido y el llanto se tornó en carcajadas, como si el mismo tráiler se regocijara en su desesperación. De repente, una figura se deslizaba por el suelo, una sombra oscura que parecía buscarla. «No puedes salvarlo», decía, la risa se intensificaba. Las paredes del camión comenzaron a cerrarse. Lucía luchó contra el pánico, impulsada por el profundo amor de madre que la ataba a su pequeño. «Quítate de mi camino», gritó, tratando de abrirse paso. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear violentamente, y cada rayo de luz revelaba visiones aterradoras, imágenes de otros niños, con miradas vacías y rostros descompuestos. El horror del lugar se concretó, su esencia la presionaba, como si el mismo camión buscara devorar su ser. Un eco lejano de Luisito la llamaba, y su corazón se rompía en cada respiro. En su búsqueda desesperada, decidió seguir aquella voz. Mientras las sombras se alzaban, su intensidad la arrastró hacia las entrañas del horror. Se dio cuenta de que el amor podía ser su salvación o su condena. Lucía no estaba lista para perderse a sí misma en ese laberinto de terror, pero ¿qué tan lejos llegaría para rescatar a su hijo? Mientras su mente e intuición luchaban entre caer en la desesperación o luchar contra lo inevitable, un destello apareció en la penumbra, y al acercarse se dio cuenta de que no estaba sola en su misión. Había otro chico, con un rostro que parecía conocido. Cuando el niño se giró, un escalofrío la recorrió al darse cuenta de que el rostro era el del niño que había desaparecido antes. Pero había algo en él, algo que le helaba la sangre. ¿Sería su hijo? Mientras Lucía se precipitaba hacia él, una risa siniestra resonó, prometiendo más que un simple juego. La noche aún guardaba sus secretos más oscuros, y todavía no había llegado el verdadero terror. Lucía se detuvo en seco, el corazón latiéndole con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Ese niño. Parecía tan familiar, pero la expresión en su rostro era vacía, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Ella extendió la mano, buscando tocar la suavidad de su cabello, su rostro. Necesitaba confirmación. Pero la risa macabra resonó de nuevo, retumbando en las paredes del tráiler, desafiando su razón. «¿Eres él, Luisito?», preguntó, su voz un hilo suave, quebrada, pero llena de una desesperación feroz. El niño la miró con ojos que no eran de su hijo, ojos profundos y oscuros, que escondían secretos que nunca querría conocer. «¿Qué hiciste?», susurró, sintiendo que el aliento se le escapaba. La figura se desvaneció en la sombra, dejando solo un eco de la risa burlona y simulando la imagen de su niño en su mente. Reviviendo memorias de días felices, en los que todo era posible, en los que el peligro era solo un cuento. Lucía se sintió atrapada. La niebla no solo la rodeaba, sino que parecía entrar en ella, cansando sus músculos, nublando su mente. «Vuelve», chilló, ahora más fuerte. La desesperación superó al miedo y la empujó hacia adelante, cruzando el espacio oscuro que la separaba de la figura. Intentó seguirla, pero cada paso que daba sentía como si el suelo se retorcía, intentando atraparla. El aire frío se volvió pesado, como si un monstruo invisible intentara devorarla por dentro. De repente, una luz parpadeante mostró algo más. Imágenes atrapadas en el tiempo, reflejadas en los espejos de los camiones.
Las caras de otros niños atrapados, así como su pequeño, surgieron de la penumbra. Gritaron silenciosamente, como si sus almas estuvieran atadas a un hilo del cual no podían escapar. ¿Eran ellos? Los que había escuchado. Lucía sintió que una sombra se cernía sobre ella, un eco de risas y lamentos se entrelazaban. Su visión se nubló y pensó en lo que había dejado atrás, su casa, sus recuerdos, su hijo. De pronto, un fuerte golpe resonó en la puerta del camión. El ruido la hizo sobresaltar y se dio la vuelta, buscando el origen. Siluetas indistintas se acercaban, moviéndose con una determinación alarmante. Las sombras no eran solo sombras. Eran formas, rostros, cuerpos. Lucía se sintió como un insecto atrapado en una tela de araña. «¡Suéltame!», gritó, embriagada por la furia y el terror. Pero las figuras solo se acercaban, las risas se intensificaban, y las luces empezaron a parpadear de nuevo, revelando más visiones espeluznantes que borraban cualquier resquicio de esperanza que quedaba. «¿Por qué no te quedas a jugar?», dijeron todos a la vez, viendo cómo el suelo temblaba a su alrededor. Era un juego sin reglas, sin escape. Lucía sintió que su cordura se escabullía con cada palabra que salía de esos labios torcidos. Más allá del miedo, había desesperación, y más allá de ella, el misterio de lo desconocido. Tragándose el terror, Lucía buscó hacia adelante, convencida de que la respuesta estaba más cerca. El chico había desaparecido, pero la risa continuaba, resonando en su mente. «No puedes correr. Nunca puedes escapar», murmuraba la voz de aquellos seres deformes. La última estrofa de la sinfonía del horror, con cada paso que daba, su corazón se aceleraba, pero por dentro sentía como si la oscuridad la envolviera, llevándola a un lugar que no podía comprender. Si quería encontrar a Luisito, tendría que hacer frente a aquello que acechaba en la penumbra. Sin embargo, antes de que pudiera seguir adelante, el eco de un grito familiar cortó el aire, «mamá», resonando con tal intensidad que le erizó la piel. Aquella voz era la más inconfundible y el eco de su propio temor. La cárcel del horror se desgarró para revelar una salida. ¿Sería eso lo que había estado buscando todo el tiempo? Lucía dio un paso hacia la luz, recuperando un destello de esperanza. Pero la puerta del camión se cerró de golpe. Con un crujido inquietante, se dio cuenta de que el lugar no le había revelado su secreto. «Todavía. Solo tú decides», susurró la voz en su mente. La risa se transformó en un cántico, y el aire se volvió irrespirable. Lucía se dio cuenta de que tenía que enfrentarse no solo a las sombras que la rodeaban, sino a sus propios demonios. Y entonces, sintió como el suelo temblaba de nuevo. Algo se estaba moviendo. No era solo la oscuridad, era un presagio de algo más terrible. Lucía no podía retroceder, el dilema había sido presentado. ¿Rescataría a su hijo o se perdería en la oscuridad de esos hombres sin cara? La noche guardaba secretos, como un monstruo que aún no había mostrado su rostro. Pero la verdadera pregunta era, ¿podría Lucía desenmascararlo antes de que lo devorara todo? Lucía sintió que el aire se comprimía a su alrededor, como si la oscuridad misma tratara de asfixiarla. El terror se mezclaba con la urgencia de rescatar a su hijo, pero cada sonido, cada susurro en la penumbra hacía que su determinación flaquease. Cuando el eco de su grito se apagó, la atmósfera se volvió densa, casi tangible, como si estuviera siendo observada por ojos ocultos. Luisito, murmuró nuevamente, su voz un hilo quebrado entre los lamentos y risas distorsionadas. La incertidumbre la carcomía, y en el fondo de su ser, sentía que algo más oscuro la llamaba. Era la risa. Un sonido que comenzaba a resonar en su mente, retumbando con una cadencia hipnótica, como un canto de sirena que prometía revelaciones. Con un paso adelante, la niebla se apartó momentáneamente, dejando al descubierto un pequeño claro rodeado de los trailers. Allí, las sombras parecían danzar, formando figuras grotescas que se insinuaban como si quisieran hablarle. «Soy yo, Luisito. Estoy aquí», gritó, la desesperación rompiendo el silencio. Unos instantes después, un parpadeo de luz iluminó brevemente el rostro de una figura, un niño que la miraba fijamente. Los ojos, sin embargo, no reflejaban alegría ni inocencia,
Eran dos abismos oscuros que parecían absorber la luz misma. ¿Por qué viniste, mamá? Preguntó el niño, mientras su voz se mezclaba con un aire de tristeza que retumbó dentro de su pecho. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras. Se acercó, pero otra risa irónica hizo eco, interrumpiéndola. No puedes salvarlo, Lu, dijeron las sombras al unísono, y la siniestra melodía resonó como una advertencia. Las figuras empezaron a moverse erráticamente, acercándose, convirtiendo el claro en un campo de horror. Lucía retrocedió, presa del pánico. ¿Quiénes son ustedes?, exigió con fuerza, aunque sabía que su voz temblaba. Pero en su interior sabía que la respuesta no la traería la lógica, era una ilusión distante. Jugadores, tú también puedes jugar, dijo uno de ellos, estirando sus brazos como algo que estaba destinado a agitar a los muertos. Ellos acercaron sus manos arrugadas, como garras, y sintió como el frío le mordía los huesos. Cada paso que daban resonaba como un tambor de guerra, amenazando con devorarla. Lucía buscó algo en la oscuridad. No podía perderse, no podía rendirse. Luisito, estoy aquí para salvarte, gritó con un atisbo de voluntad, el mantre de una madre desesperada. Sin embargo, las risas continuaron, como si el ambiente se burlara de su intento. Sintió un escalofrío que la obligó a voltear hacia el tráiler en el que había estado atrapada. Fue ahí cuando sus ojos se posaron en un viejo tambor de metal al lado de la puerta, semiabierto, revelando un interior cubierto de sombras y polvo. Sin pensar, se lanzó sobre él, recogiendo lo que parecía ser una linterna vieja. La luz brilló tenuemente, pero la oscuridad se dividió en dos, revelando más niños atrapados en las viscosas sombras. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó con el aliento entrecortado. Pero su corazón sentía que el tiempo se acababa. Jugamos a escondidas, dijo uno de los niños, su voz apagada. Pero nunca encontramos el camino de vuelta. La tristeza en sus palabras resonó en lo más profundo de Lucía. Se concentró en la linterna, el rayo titilante dibujaba destellos en la penumbra, y en ese momento, las risas se silenciaron. La atención de las sombras se volvió hacia ella, expectantes y hambrientas. ¿Te atreverás a jugar? ¿Serás capaz de enfrentarte a tus propios miedos para rescatarlos? La voz resonó en el aire, retumbando en su mente y cuestionando cada fibra de su ser. Con un movimiento brusco, Lucía iluminó el camino hacia el tráiler oscuro frente a ella. Sabía que tenía que seguir, que debía enfrentar el verdadero misterio que la rodeaba. Sintiéndose atrapada pero resuelta, dio un paso hacia adelante, decidida a desenterrar la verdad y las sombras que la habían atormentado, pero un grito penetrante la hizo parar en seco. «Mamá». Retumbaba en él. Aire, como un llamado desde lo más allá. La voz de Luisito era clara y angustiante. Lucía sintió que su corazón se detendría, la linterna tembló en su mano y el eco del llanto se convirtió en un rugido ensordecedor que la empujaba hacia adelante. La penumbra se sentía más viva que nunca, y la decisión se cernía sobre ella como una sombra amenazante. ¿Qué escogería Lucía? ¿El camino hacia la oscuridad, donde la risa la esperaba, o el destino hacia su hijo, donde la esperanza era un hilo tenue? El tiempo se detuvo, y la oscuridad parecía apretarse a su alrededor. Mientras la linterna iluminaba lo desconocido, una voz familiar susurró en su mente: nadie dijo que sería fácil. Mamá. La risa volvía a resonar, esta vez más fuerte, como una avalancha de terror. Lucía sintió un frío helado recorrer su cuerpo. La lucha aún no había comenzado realmente. ¿Tendría suficiente valor para desenmascarar a las sombras y salvar a su hijo, o sería ella quien se perdería en la oscuridad para siempre? La linterna de Lucía parpadeó intermitentemente, proyectando sombras titilantes que parecían cobrar vida por sí solas. Se obligó a avanzar, haciendo que la luz guiara su camino a través de la niebla espesa. Cada sonido retumbante se sentía como un golpe en su pecho, mientras las risas distorsionadas la seguían como ecos burlescos. «Luisito», gritó, su voz atravesando el aire sin recibir respuesta. La desesperación comenzó a aplastarla, a hundirla en un mar de pensamientos oscuros. El grito de su hijo resonaba en su mente, una repetición angustiosa. Mamá volvió a llamarla, esta vez más cerca, como si su hijo estuviera en un lugar accesible, dentro de un largo pasillo que nunca se terminaba.
La linterna iluminó lo que parecía ser una puerta desgastada al final de una larga fila de trailers. Su corazón aceleró, allí podría estar Luisito, se acercó, cada paso le costaba un esfuerzo monumental. La puerta, carcomida por el tiempo, parecía respirar, como si estuviera viva. Con un crujido, la empujó. La madera se quejó, abriendo un pequeño pasillo que la llevó a la penumbra de la entraña del tráiler. Dentro, el aire era más denso, cargado de olores mohosos. Luisito, susurró con miedo. La luz de la linterna apenas alcanzaba a iluminar los rincones del espacio. La luz se detuvo al encontrar algo que hizo que su respiración se trabara. Allí estaba un viejo columpio, aún moviéndose lentamente, como si un niño invisible estuviese jugando. Y entonces, una sombra pasó rápidamente. Lucía giró la linterna, su luz temblando mientras una figura oscura se escabullía entre las tablas. «Luisito», gritó, al borde del llanto. La voz de su hijo volvió a retumbar, esta vez como un eco entre las paredes. «Mamá, ayúdame». Lucía se lanzó a la búsqueda, moviendo la linterna de un lado a otro. Las sombras parecían moverse con ella, danzando de manera ominosa. El suelo crujía bajo sus pies, y el miedo la abrazaba con manos gélidas. «Aquí estoy, hijo, estoy aquí». Cada palabra era un intento de convencer tanto a él como a ella misma de que todo saldría bien, pero su voz temblaba, dejándola vulnerable ante la incertidumbre omnipresente. En ese momento, el columpio se detuvo de golpe. Un silencio tenso ocupó el aire. Lucía sintió como una mano fría la tomó del hombro. Se congeló. No era Luisito, no era la manera en que un niño buscaría a su madre. El pánico se disparó, y giró rápidamente hacia la figura que tenía detrás. Era una sombra, con forma humana, pero sin rostro. «Es tu turno de jugar», dijo con una voz gruesa y arrastrada que hacía vibrar el espacio. Lucía sintió que la linterna se le escurría entre las manos. La mirada profunda y vacía de esa figura la paralizó. No quiero jugar», balbuceó, pero sus rodillas se debilitaban, y una sensación de culpa la invadió. Había venido a buscar a su hijo, pero había algo más oscuro que también la atraía. «Es demasiado tarde para arrepentirse», la voz resonó con una risa burlona, y la sombra se desvaneció entre las penumbras. Ahora, Lucía estaba sola nuevamente, con el grito de su hijo atravesando como un cuchillo. «Mamá, por favor». Su voz era un ruego agonizante. «Luisito». Lucía, en un furor de desesperación, corrió hacia el rincón donde su voz parecía más fuerte. La linterna comenzó a parpadear como si le fallara la batería. De repente, se apagó dejando a Lucía bañada en una oscuridad total. Un frío helado la envolvió, y con el corazón en la garganta, extiende su mano al frente. «Luisito, ¿dónde estás?», susurró, temiendo cada palabra. Y entonces lo sintió. Un tirón en su camisa, como si un pequeño niño intentara atraparse de ella. En ese instante, la luz regresó brevemente, revelando la figura de un niño encorvado, cubierto de sombras. «Te encontré», dijo con voz temblorosa, pero en su rostro no había alegría. Solo un vacío desolador, un eco de lo que alguna vez fue su hijo. «Te lo dije, nunca hay un camino de regreso», resonó la voz sombría, envolviendo a Lucía en terror. «¿Qué has hecho?», demandó, la angustia sofocándole. La linterna empezó a parpadear de nuevo, antes de caer al suelo y apagarse. La oscuridad se levantó de inmediato, devorando cualquier rayo de esperanza. De vuelta a la insignificante tangencia de su vida, una risa resonó en el aire. «Es tu turno de jugar, Lucía». Y entre un susurro en la penumbra, algo muy oscuro tomó posesión de su corazón. ¿Estaba ya demasiado lejos para salvar a su hijo, o el verdadero juego apenas comenzaba? Lucía sintió que la oscuridad la cercaba, como un océano sin final. La risa burlona de la sombra resonaba en su mente, infiltrándose en sus pensamientos, llenándola de un terror indescriptible. Luisito había sido realmente el niño que había encontrado, o era una parodia, un reflejo de algo que una vez fue puro, pero que ahora estaba irremediablemente manchado. Con un esfuerzo monumental, alzó la mano en busca de la linterna caída. Sus dedos temblorosos finalmente la encontraron, pero al encenderla,
Fue como si su esencia se hubiera drenado. La luz era débil, luchando por mantenerse en pie, y las sombras parecían más densas, como si estuviesen respirando. Luisito, susurró, su voz resonando quebrada en el vacío. Necesitaba encontrarlo, despojarse del miedo que la ataba. Pero en su lugar, un frío profundo le atravesó el alma, y comenzó a escuchar murmuraciones que la envolvían, susurros entrecortados que llamaban su nombre, cada palabra en el aire parecía una trampa, un intento de acogerla en una oscuridad aún mayor. Se obligó a moverse, avanzando temblorosamente hacia el rincón donde había visto por última vez al niño. Sin embargo, al acercarse, el aire se volvió aún más pesado, como si todo el tráiler la estuviese atacando con un aliento helado. Las paredes parecían estar vivas, repitiendo su angustia en ecos distorsionados. Y lo que más la perturbaba era la desesperación palpable que había sentido antes, el lamento de su propio hijo transformándose en un grito mudo, un paso después del otro, finalmente llegó al lugar donde había estado Luisito. Allí, el fragor de la oscuridad se hizo tan denso que podía ver formas humanoides retorcerse en las sombras. ¿Luisito?, preguntó, la voz resonando con la esperanza de poder despertar algún eco de su amor en esa noche aterradora. Las sombras respondieron con un susurro colectivo, como si se estuvieran riendo de su fragilidad. No está aquí, decían en una cadencia monótona, haciendo que un escalofrío le recorriera la columna vertebral. Lucía apretó los dientes, resistiendo ante la idea de rendirse. En la penumbra, algo brilló por un instante. Un destello que parecía prometer respuestas, pero solo le ofreció más preguntas. Era el viejo columpio, aún moviéndose suavemente. El vacío que había sentido antes regresó con más fuerza, un súbito deseo de abandonarse a la oscuridad. Pero, con todas sus fuerzas, aulló, Luisito, ven aquí. La respuesta fue instantánea. Algo se deslizó rápidamente entre las sombras, y de repente, la luz de la linterna se convirtió en un estallido de claridad. El niño que había encontrado antes ya no estaba ahí. En su lugar había una figura con ojos negros como el carbón, que la miraba fijamente. La boca de la criatura se curvó en una sonrisa, pero no había alegría en ella, solo una sed insaciable de algo que se había perdido. Ha llegado la hora, decía la figura, mientras lentamente se acercaba. Lucía encontraba que, pese a su horror, algo en ella resonaba con esa criatura. Era un reflejo de la desesperación, de cómo se había dejado invadir por la culpa. El tiempo se detuvo, y antes de que pudiera moverse, la figura se abalanzó sobre ella. La linterna se apagó nuevamente, y la oscuridad abrió sus brazos como un abismo voraz. Con el corazón en llamas, Lucía tuvo una visión fugaz de Luisito, su sonrisa cálida transformándose en un grito aterrador. «Mamá, ayúdame». Resonó en su mente, mientras la figura se perdía entre las sombras que la envolvían. «No. No puedo perderte otra vez», gritó, pero en ese instante, una ola de desesperación la ahogó. Y así culminó una nueva ola de sombras que se cernían sobre ella. La única pregunta que persistía era si había algo más que pudiera hacer, o si este ciclo de horror marcaría su destino para siempre. En ese instante de parálisis, la voz resonó de nuevo, pero esta vez, en un tono diferente: «Ahora, tú jugarás con nosotros». La oscuridad la devoró mientras una nueva risa distorsionada surgía a su alrededor. Se aferró a la idea de que el verdadero juego comenzaba, y no había modo de escapar. Lucía sintió que sus pies eran parte de la tierra, atrapados en un pesadillar terreno. La oscuridad la envolvía, un manto pesado que parecía susurrar secretos malignos a su alrededor. Las risas distorsionadas seguían resonando, y con cada eco, la desesperación crecía más, como una sombra que se alimentaba de su miedo. «¿Dónde estás, Luisito?», volvió a murmurar, su voz apenas un hilo ante el rugido de la desesperación en su pecho. Un estremecimiento recorrió su cuerpo mientras recordaba su sonrisa, su risa, y como su mundo había cambiado en un instante. La figura se había desvanecido, pero sus ojos negros aún ardían en su mente. Ese vacío helado la cruzó de nuevo, y se preguntó si el niño había sido tan solo un espejismo. «Debo encontrarlo», pensó, y su corazón se convirtió en un tambor salvaje que resonaba en la penumbra. Con cada paso que daba, el tráiler parecía retorcerse en una danza macabra.
Las paredes hablaban, susurraban el nombre de su hijo en un tono burlón. Lucía alzó la linterna, pero la luz resultó ineficaz, y las sombras L y la rodeaban aún más, cada vez más densas, clamando por ella. No voy a rendirme, se prometió, aunque su voz sonó como un eco de la desesperanza. De repente, un sonido rompió la atmósfera tensa. Era un llanto, débil pero inconfundible. Lucía se detuvo, cada fibra de su ser en alerta. El sonido provenía de un rincón oscuro, y sin pensarlo, se lanzó hacia él. Al llegar, la linterna lanzó un parpadeo de luz que delineó la figura de un niño, su hijo, agazapado en una esquina. La alegría brotó como una flor en el desierto, pero cuando Lucía se acercó, el niño alzó la mirada y ella se congeló. Sus ojos eran un abismo. No eran los ojos que recordaba. Una luz tenue brillaba dentro, pero en el fondo había un vacío aterrador. Luisito. Gritó, extendiendo los brazos para abrazarlo, pero él retrocedió. No, mamá, no soy yo. Su voz se desvaneció en un susurro terrorífico. Yo estoy aquí, pero no puedo salir. ¿Qué quieres decir? Lucía le preguntó, el terror apretando su garganta, y en ese momento, las sombras comenzaron a moverse, cobrando vida a su alrededor. Ella sintió el aire volverse aún más pesado. La risa burlona regresó, más intensa, más cercana, un coro de voces que se amalgamaban en un solo lamento. ¡Ayúdame!, gritó Luisito, su voz desgarradora. No dejes que ellos me atrapen. Lucía sintió que la desesperación la abrumaba. Si eran las sombras las que hablaban a través del niño, que se había llevado a su hijo. De repente, un recuerdo se le presentó, los días en que lo había dejado solo, buscando conexiones en un mundo que la ignoraba. ¿Eres tú realmente?, preguntó, pero su corazón ya sospechaba la verdad. Las risas se intensificaron, como si la oscuridad se alimentara de su confusión. Lucía cerró los ojos y apretó los dientes, tratando de bloquear aquellos gritos, aquel eco aterrador. No voy a perderte otra vez. Con un arrebato de valor, avanzó hacia la figura de su hijo. Pero al tocarlo, sus manos atravesaron la forma, como si nada estuviera allí. Todo se desvaneció, y el tráiler estalló en un giro caótico. La luz de la linterna se extinguió por completo y el mundo dio un vuelco. Lucía se encontró sola, atrapada en una vorágine de sombras chismosas, que la rodeaban, riendo de su dolor y desesperación. A sus espaldas, una voz grave resonó. Ahora, la verdadera diversión comienza. En ese momento, entre los murmullos inquietantes del tráiler, Lucía comprendió el horror al que se enfrentaba. Ella no podía escapar. Era parte de este macabro juego, y cada segundo contaba su precio. Estaba a punto de gritar, pero la oscuridad se abalanzó sobre ella una vez más. Un nuevo eco en su mente, y si nunca fue él, la pregunta se coló entre las sombras, dejando un silencio que aplastaba el aire. Lucía parpadeó, teniendo que obligarse a mirar en la oscuridad. Las risas continuaban, un eco burlón que reverberaba en sus oídos. Cada tono era diferente, un colás escalofriante que parecía rodearla como las brumas de una pesadilla. Ella tuvo que contener un grito, esa sensación de ser observada la envolvía con una angustia desesperante. De repente, el tráiler se sacudió. Un temblor profundo que resonó en el suelo, como si la tierra misma se retorciera bajo el cargo de la angustia. Lucía instintivamente dio un paso atrás, sus ojos buscando un punto de apoyo en la penumbra. Era como si las sombras estuvieran vivas, desplazándose y girando en torno a ella. ¿Luisito?, susurró de nuevo, con una voz temblorosa. Pero no hubo respuesta, solo el silencio más profundo, como si el universo mismo se detuviera a escuchar su llamado. En su mente, imágenes de su hijo la atrapaban, risas en el parque, abrazos cálidos, esa mirada curiosa que siempre parecía cuestionar todo. Pero ahora, todo lo que veía era aquel vacío que había encontrado en sus ojos. Con el corazón a 1000 por hora, Lucía intentó avanzar, buscando alguna salida, algún rincón del tráiler que no la mantuviera atrapada en esta oscura ilusión. Pero la risa comenzó a convertirse en gritos. Pidiendo ayuda, llamando su nombre. Eran voces que se entrelazaban, fusionándose en un lamento que rasgaba su alma. «Ayúdame, mami».
Se oía entre las voces, y Lucía se detuvo en seco. Era Luisito, eso lo sabía, su instinto maternal se encendía con cada palabra. No. Tengo que ayudarte. Gritó, cerrando los ojos de nuevo, intentando ignorar la desesperación. La presión en su pecho era palpable, un nudo que le robaba la respiración. Pero la respuesta desde la oscuridad fue una risa burlona que prometía sufrimiento. Lucía, casi en trance, se arrastró contra la pared, buscando la voz entre las sombras. Cada paso que daba era un reto a su cordura. No es real, no es real, se decía a sí misma, pero cada eco de su voz parecía burlarse de su razón. La luz de su linterna titiló débilmente, revelando un rostro entre las sombras, un niño, pero un niño cubierto de sombras, deformado y vacuo, con una sonrisa torcida que prometía nada más que dolor. No lo mires, le susurró un eco. No te acerques. Lucía sintió como si 1000 ojos se posaran sobre ella, juzgándola, disfrutando su sufrimiento. Cada tentativa de avanzar hacia la figura la hacía retroceder, persuadiéndola de que nunca podría llegar a su hijo. Luisito, volvió a llamar, su voz un hilo rasgado por el miedo. Cuando por fin logró acercarse, esas formas sombrías se acercaron aún más, como si quisieran arrastrarla hacia lo más profundo del abismo. Eran las almas en pena, criaturas de su propio terror, retorciéndose y gritando, absorbiendo toda fe que alguna vez había tenido. Un fogonazo de luz iluminó la escena. Lucía se quedó sin aliento. La imagen de su niño la miraba. Pero no era el pequeño risueño que conocía. La luz brillaba sobre su figura y, mientras las sombras danzaban en su alrededor, una terrible revelación surgió en su mente. No era solo la voz de Luisito. Era una llamada, una trampa disfrazada que intentaba arrastrarla a su propia perdición. Deja de llamarlo, Lucía, resonó una voz femenina, profunda y escalofriante. Porque él no está aquí. Y nunca lo estuvo, esa afirmación retumbó en su corazón. El terror escaló a nuevas alturas. La certeza de que la situación era más macabra de lo que había imaginado. El tráiler tembló una vez más, pero esta vez un sonido diferente, un movimiento de algo más grande y oscuro detrás de ella, la hizo volverse. La sombra se acercaba, y con ella, un frío intenso que hizo que su aliento se volviera visible. Lucía dio un paso atrás, su mente gritando que no podía darse la vuelta, pero su cuerpo ya no obedecía. La desesperación la había atrapado en sus propias mentiras. ¿Qué eres?, se atrevió a preguntar, los ojos fijos en la oscuridad que le prometía el fin. Soy el eco de todos tus errores, respondió la sombra con una voz que derrumbó su seguridad. Y tú, mi querida. Eres parte de este juego. Te dije que la verdadera diversión apenas comienza, y mientras la oscuridad avanzaba, una última pregunta atravesó su mente, ¿estás lista para enfrentarte a tus peores temores? La sombra se acercaba lentamente, cada paso retumbando en el corazón de Lucía con una intensidad que parecía desbordar el ecosistema del miedo. El frío se volvía más penetrante. Sus huesos temblaban mientras un sudor helado se deslizaba por su espalda. No solo era un ser de la oscuridad, era una manifestación de sus peores pesadillas. ¿Por qué?, murmuró, incapaz de articular más palabras, su voz apenas un susurro desechó por el temor. La sombra pareció disfrutar de su angustia, tomando forma poco a poco, revelando una figura que mezclaba rasgos familiares con otros grotescos. El rostro era una amalgama de sus recuerdos más oscuros, la risa de Luisito, pero distorsionada, como si las risas llenas de vida se hubieran convertido en lamentos de los muertos. Vine a traerte un regalo, dijo la sombra, y su voz se convirtió en un canto siniestro. El regalo de la verdad. Lucía sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué verdad? ¿Qué quieres de mí?, preguntó, ya no estaba segura si lo decía para sí misma o para la sombra que cada vez más se asemejaba a su hijo. Un grito sordo resonaba en su mente, suplicándole que echara a correr, que se alejara de aquella figura. Sé que has intentado olvidar, contestó la sombra, tomando un tono más personal, casi amigable. Pero el pasado nunca se olvida así de fácil. Por eso lo traje de vuelta. De pronto, un fogonazo de recuerdos abrumadores inyectó dolor en su pecho.
Las noches de insomnio esperando un regreso del parque, las promesas rotas y los ecos de su risa que ahora se transformaban en ecos de dolor. Cada imagen de Luisito brilla con una luz que pronto se oscurecía. Todos esos instantes estaban en la sierra de su mente, juntos al abismo que había intentado dejar atrás. Una figura emergió de la sombra, tomando la forma de un niño pequeño, con ojos oscuros que parecían penetrar su alma. «Mami, ¿por qué no viniste a ayudarme?», preguntó con una voz que resonaba como un tambor en su pecho, un eco de la inocencia que nunca debió ser quebrantada. No estoy lista para esto», Lucía balbuceó, casi a punto de desmayarse. La profundidad de su dolor y arrepentimiento la estaban consumiendo. Pero la sombra sonrió, mostrándole dientes afilados como cuchillas. «Esto es solo el comienzo, Lucía. Tienes mucho que aprender sobre el precio de la indiferencia». La forma del niño comenzó a desvanecerse, siendo devorada por la oscuridad. Una risa malévola llenó el tráiler mientras las sombras se retorcían y danzaban, como si celebraran su desesperación. La atmósfera se tornó cada vez más pesada, un manto gélido y opresivo que le robaba la respiración. En un último intento por escapar, Lucía giró sobre sus talones en dirección a la puerta del tráiler, sus manos temblorosas intentando abrirla. Pero no podía. Estaba sellada por una fuerza desconocida, como si algo le impidiera salir. Y en ese instante, en su mente apareció una decisión aterradora: enfrentar sus miedos o ser arrastrada por la oscuridad. ¿Cuál elegirás? ¿Afrontar la verdad o dejarte consumir?, preguntó la sombra, acercándose aún más, el aliento frío en su rostro. Lucía sintió que el tiempo se detenía, la presión la aplastaba y una ola de terror la invadía. Consciente de que no había vuelta atrás, alzó la voz: «Estoy lista. Quiero verlo todo». Las luces parpadearon y la oscuridad rugió a su alrededor mientras la sombra se abalanzaba sobre ella. Pero en el fondo de su ser, una luz titilante comenzó a brillar, una chispa de esperanza que podría guiarla hacia lo desconocido. «Entonces prepárate, solo hay una manera de salir de aquí», susurró la sombra, justo antes de que todo se volviera negro. El tráiler se estremeció y Lucía se encontró de frente con una revelación aterradora. Lo que había en la oscuridad no eran solo sus miedos. Era algo mucho más profundo, mucho más vil. «Cuando aprenderás que lo que más temes puede ser solo el comienzo», resonó la voz antes de que el silencio envolviera todo. Y así, en la negrura abrumadora, una pregunta se formó en su mente, rompiendo la calma. ¿Quién es realmente la sombra? Lucía respiraba con dificultad, su corazón martillando en su pecho como un tambor de guerra. La oscuridad la rodeaba, penetrante y fría, y a pesar de su determinación, la desesperación comenzaba a ganarle. Estaba atrapada en un ciclo sin fin, en un juego macabro que la retaba a enfrentarse a sus propios miedos, a la sombra de sus decisiones. De pronto, la voz de la sombra resonó a su alrededor, un eco burlesco que se retorcía en el aire. «¿Quién eres realmente, Lucía?», preguntó, mientras la oscuridad pareció inhalar, acercándose más a ella. En ese instante, la luz de la linterna comenzó a titilar, pero no podía rendirse. Su amor por Luisito era más fuerte que esas sombras. Con un grito, Lucía decidió avanzar. «No soy solo lo que tú dices», gritó con voz firme, tratando de ahogar las risas que resonaban en su mente. «Soy más que mis errores». Sintió que el aire se agitaba a su alrededor, como un viento que antes había estado atrapado, y su corazón concordó con cada latido que daba. La sombra se detuvo, y por un breve momento, la risa se desvaneció, dejando un silencio lleno de expectación que podía cortarse con un cuchillo. «¿Te atreverás a enfrentarte a tus decisiones?», inquirió, su tono un instante grave que hizo que los cabellos de Lucía se erizaran. «Sí. He venido a encontrar a Luisito», respondió, con el valor que provenía del dolor. Sabía que su hijo estaba perdido, pero no podía dejar que la desesperación la engañara. Su voz atravesó las sombras, creando grietas en su tenebroso dominio. Con cada palabra, se apoderaba de su propia historia, reescribiéndola en el momento presente. La figura en la oscuridad vaciló, y algo cambió en la atmósfera. Las sombras comenzaron a disiparse, revelando las pequeñas figuras de otros niños atrapados, sus ojos clamando por liberación. Lucía sintió un peso en su corazón, no estaba sola.
La desesperación de las almas en pena la abrazaba. Con un impulso emocional, extendió sus brazos hacia ellos. No más miedo. No más juegos, proclamó con simplicidad. Debemos unirnos y encontrar la salida. En su momento de revelación, cada niño pareció erguirse un poco, como si su fe se encendiera, los murmullos se transformaron en un coro, sanando el eco del dolor. La sombra vacilaba, divisiones y dudas comenzaron a fracturarse. Lucía sintió que una luz brillaba intensamente dentro de ella, ardiendo más que la oscuridad. Sin pensarlo, comenzó a moverse, guiando a los demás mientras caminaban juntos hacia su destino. Luisito, gritó, sus palabras resonando en cada rincón del abismo. Estamos juntos, ven aquí. Las sombras comenzaron a desvanecerse, su risa se extinguía como un fuego apagado, los niños avanzaban con ella, sus formas tomando vida entre la luz que emergía, finalmente, al final de un oscuro pasillo, un destello de luz brilló intensamente. Al pasar el umbral, la figura de Luisito apareció ante ella, su rostro lleno de sorprendida alegría. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, su hijo, el que siempre había buscado. «Mamá», gritó él. Lucía corrió hacia él, abrazándolo con todas sus fuerzas, sintiendo la calidez de su presencia después de tantas sombras. No solo había encontrado a su hijo, había recopilado la fuerza para enfrentar la verdad y el oscuro legado del miedo que había logrado desmantelar. Mientras desaparecían las últimas sombras, Lucía resonaba con una verdad restauradora: el amor no se apaga, las esperanzas pueden renacer incluso de las rendiciones más profundas. La oscuridad había sido una prueba, pero también una oportunidad. Al salir de aquel lugar maldito y sentir la calidez de la luz del día, Lucía supo que era el comienzo de una nueva historia. Tomando la mano de Luisito, se marcharon juntos hacia un futuro donde las sombras no tendrían poder sobre ellos. Finalmente, cada paso que daban se sentía nuevo, lleno de posibilidades. Habían enfrentado sus miedos, y el amor siempre había ganado. Ahora, gente maravillosa que ha acompañado a Lucía en este viaje aterrador, quiero pedirte que te suscribas inmediatamente al canal. Necesitas ser parte de las próximas historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y nos permite seguir creando contenido épico. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber lo que piensan. Además, compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por estar aquí, y nos vemos pronto en la próxima historia.